Ni la riqueza ni el poder garantizan la felicidad. Ni siquiera la libertad física asegura una vida plena. Pero hubo un hombre que desde las cadenas de la esclavitud descubrió la clave de la auténtica libertad. Su nombre era Epicteto, y si bien no escribió ni una simple línea, sus palabras han resonado a lo largo de 2 milenios. Representante de la escuela estoica, una corriente filosófica nacida en la antigua Grecia que encontró en Roma su expresión más madura, Epicteto transformó el pensamiento de su época con una propuesta revolucionaria. Su filosofía no se limita a la teoría abstracta, sino a la sabiduría práctica forjada en el sufrimiento y pulida en la reflexión. Esta es la historia de cómo un esclavo estoico se convirtió en maestro de emperadores y cómo sus enseñanzas siguen iluminando el camino hacia una vida digna. Para comprender a Epicteto debemos situarnos en su época. El siglo I de nuestra era, cuando Roma dominaba el mundo conocido, pero vivía tensiones internas devastadoras. Era el tiempo de emperadores como Nerón, Domiciano y Trajano, donde el poder absoluto coexistía con la paranoia y la crueldad. Los filósofos, especialmente los estoicos, representaban una amenaza sutil pero real para el autoritarismo imperial, pues predicaban valores que cuestionaban la tiranía, la libertad interior, la igualdad moral de todos los seres humanos y la supremacía de la virtud sobre el poder. El estoicismo había nacido en Grecia 3 siglos antes, de la mano de Zenón de Citio, pero encontró en Roma su expresión más madura. Pensadores como Séneca ya habían demostrado que esta filosofía podía convivir con el poder, aunque no sin tensiones. La oposición estoica se había convertido en un movimiento de resistencia intelectual que defendía principios republicanos frente al absolutismo imperial. Cuando Domiciano llegó al poder en el año 81 después de Cristo, esta tensión se agudizó hasta explotar en una persecución sistemática. Epicteto nació hacia el año 55 después de Cristo en Hierápolis de Frigia, una ciudad situada en la actual Turquía, famosa por sus aguas termales y sus cultos orientales. Su nombre real se perdió en el tiempo. Epicteto significa simplemente adquirido en griego, la designación que recibían los esclavos comprados en el mercado. Desde niño fue trasladado a Roma como propiedad de Epafrodito, un liberto que había servido como secretario personal de Nerón. La relación con su amo fue compleja y brutal. Epafrodito, que conocía bien los mecanismos del poder por su proximidad al emperador, maltrataba físicamente a Epicteto. Una anécdota cuenta que, durante una sesión de tortura, Epicteto le advirtió serenamente: «Vas a romperme la pierna». Cuando finalmente se quebró, simplemente añadió: «Te lo advertí». Esta lesión le acompañaría toda la vida, convirtiéndose paradójicamente en símbolo de su filosofía. El cuerpo puede ser dañado, pero el espíritu permanece intacto. Pese a su crueldad, Epafrodito permitió que Epicteto asistiera a las lecciones de Cayo Musonio Rufo, conocido como el Sócrates romano. Musonio era uno de los filósofos estoicos más respetados de Roma, famoso por su integridad moral y su compromiso con la justicia social. Bajo su magisterio, Epicteto no solo aprendió los principios del estoicismo, sino que encontró un modelo de vida coherente con esos principios. Musonio defendía ideas revolucionarias para su tiempo: la igualdad fundamental entre hombres y mujeres, la superioridad de la práctica sobre la teoría y la filosofía como medicina del alma. Estas enseñanzas transformaron la perspectiva de Epicteto, quien descubrió que la verdadera libertad no dependía de las circunstancias externas, sino de la actitud interior. Tras obtener su libertad,
Epicteto comenzó a enseñar filosofía en Roma. Su fama creció rápidamente, atrayendo tanto a jóvenes aristócratas como a personas comunes que buscaban orientación práctica para sus vidas. Sin embargo, esta actividad filosófica se vio bruscamente interrumpida en el año 93 después de Cristo, cuando el emperador Domiciano decretó la expulsión de todos los filósofos de Italia. Esta medida no fue casual. Domiciano veía en los filósofos estoicos una amenaza directa a su poder autocrático. Varios pensadores estoicos habían criticado abiertamente el régimen imperial y algunos habían pagado con sus vidas su compromiso con la libertad de expresión. La paranoia del emperador lo llevó a considerar peligrosa cualquier forma de pensamiento independiente. Expulsado de Roma, Epicteto se estableció en Nicópolis, una próspera ciudad portuaria del Epiro griego fundada por Augusto para conmemorar su victoria en Actium. La elección no fue casual. Nicópolis era punto de paso obligado para los romanos que viajaban hacia Oriente, lo que garantizaba un flujo constante de estudiantes potenciales. Allí fundó su escuela filosófica, que pronto se convirtió en uno de los centros de enseñanza más prestigiosos del mundo mediterráneo. A diferencia de otras escuelas que se perdían en especulaciones teóricas, la de Epicteto tenía un enfoque eminentemente práctico. No se trataba de formar eruditos, sino de educar personas capaces de vivir con sabiduría y virtud. Entre sus discípulos destacó especialmente Flavio Arriano de Nicomedia, un joven de familia aristocrática que llegaría a ser uno de los historiadores más importantes de su época. Arriano quedó fascinado por las enseñanzas de su maestro y tomó la decisión de preservarlas por escrito, aunque Epicteto, siguiendo el ejemplo de Sócrates, nunca escribió nada. Arriano recogió las lecciones de Epicteto en dos obras fundamentales: las Disertaciones y el Enquiridión. Las primeras consisten en 8 libros, de los cuales se conservan 4, que reproducen las conversaciones informales entre maestro y discípulos. El Enquiridión, cuyo nombre significa manual o puñal en griego, es un compendio de las enseñanzas esenciales, diseñado como guía práctica para la vida cotidiana. La fidelidad de Arriano como transmisor ha sido objeto de debate entre los especialistas. Algunos sostienen que reprodujo literalmente las palabras de Epicteto. Otros creen que intervino de manera creativa en la redacción. Sin embargo, el consenso académico indica que, tanto en contenido como en estilo, estas obras reflejan fielmente el pensamiento y la personalidad de Epicteto. Todo el sistema filosófico de Epicteto se sustenta en una distinción fundamental que abre el Enquiridión. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. Esta aparente simplicidad esconde una revolución conceptual que cambia radicalmente nuestra comprensión de la libertad y la felicidad. Dependen de nosotros nuestras opiniones, juicios, deseos, aversiones, impulsos y acciones. Todo aquello que constituye nuestra actividad mental y moral. No dependen de nosotros el cuerpo, la salud, la riqueza, la reputación, las opiniones ajenas, el pasado y el futuro. Todo lo que escapa a nuestro control directo. Esta división no es arbitraria, sino que responde a una observación rigurosa de la experiencia humana. La mayor parte del sufrimiento nace de intentar controlar lo incontrolable o de abandonar aquello que sí podemos gobernar. Cuando confundimos ambos dominios, nos lanzamos a una batalla imposible que solo genera frustración y angustia. La dicotomía del control tiene implicaciones prácticas inmediatas. Si alguien nos insulta,
No podemos controlar sus palabras ni cambiar lo que ya dijo, pero sí podemos elegir cómo interpretamos ese insulto y cómo respondemos a él. Si enfermamos, no podemos evitar la enfermedad una vez que se ha manifestado, pero sí podemos decidir nuestra actitud ante ella y el modo de afrontarla. Esta enseñanza no invita a la pasividad, sino a la eficacia. Al concentrar nuestros esfuerzos únicamente en aquello que depende de nosotros, maximizamos nuestras posibilidades de éxito y minimizamos el desgaste emocional. Es una estrategia de optimización de recursos psíquicos basada en el realismo más estricto. En el corazón de lo que depende de nosotros se encuentra la proairesis, concepto central del pensamiento de Epicteto que podríamos traducir como capacidad de elección o voluntad moral. La proairesis es la facultad específicamente humana que nos permite decidir qué valor dar a nuestras experiencias y cómo responder ante ellas. Esta capacidad es absolutamente inviolable. Ningún poder externo puede forzarnos a juzgar de determinada manera o a elegir contra nuestra voluntad profunda. Incluso bajo amenaza de muerte, conservamos la libertad de decidir si preferimos la vida a la integridad moral o viceversa. Esta libertad interior es lo que convierte a cada ser humano en fundamentalmente libre, independientemente de sus circunstancias externas. Epicteto ilustraba este principio con ejemplos concretos tomados de su propia experiencia. Como esclavo, su cuerpo pertenecía a otro, pero su capacidad de juzgar y elegir permanecía intacta. Podía decidir si consideraba su situación como una desgracia o como una oportunidad de ejercitar la virtud. Esta perspectiva no negaba la dureza objetiva de la esclavitud, pero sí impedía que las circunstancias externas determinaran su estado interior. La proairesis requiere entrenamiento constante. No basta con comprender intelectualmente que somos libres de elegir. Es necesario ejercitar esta capacidad día tras día, en situaciones pequeñas y grandes. Cada momento de irritación, cada contratiempo menor, cada alegría o dolor se convierte en ocasión para practicar la libertad interior. El objetivo último de la filosofía estoica es alcanzar la ataraxia, término griego que designa la impasibilidad o serenidad del alma. No se trata de convertirse en una persona fría o insensible, sino de desarrollar una estabilidad emocional que no dependa de los vaivenes de la fortuna. La ataraxia se manifiesta como una paz profunda que permite actuar con claridad y eficacia. Quien la posee no se ve perturbado por el elogio ni por la crítica, ni se deja arrastrar por el entusiasmo desmesurado ni por el desaliento paralizante. Esta serenidad no es indiferencia, sino la expresión de una comprensión correcta de la naturaleza de las cosas. Para Epicteto, la ataraxia se logra mediante 3 disciplinas o ejercicios espirituales fundamentales: la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del juicio. La primera consiste en desear solo lo que depende de nosotros y aceptar lo que no podemos cambiar. La segunda implica actuar siempre en beneficio del bien común y conforme a la razón. La tercera requiere examinar constantemente nuestras impresiones y juicios para asegurar su corrección. Estas disciplinas no son ejercicios teóricos, sino prácticas concretas que deben integrarse en la vida cotidiana. Antes de dormir, Epicteto recomendaba revisar las acciones del día, identificar los errores cometidos y propósitos de enmienda para el día siguiente. Esta práctica, llamada examen de conciencia, se convertiría en elemento fundamental de la espiritualidad posterior.
Una de las enseñanzas más radicales de Epicteto es su teoría de los indiferentes. Según esta doctrina, todo aquello que no depende de nosotros es moralmente indiferente, ni bueno ni malo en sí mismo. La salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, el éxito y el fracaso son indiferentes desde el punto de vista ético. Esta perspectiva no implica que todas las cosas sean iguales en términos prácticos. Es natural preferir la salud a la enfermedad o la abundancia a la escasez. Pero estas preferencias no deben convertirse en dependencias emocionales que comprometan nuestra libertad interior. Podemos trabajar por obtener cosas preferibles sin angustiarnos si no las conseguimos, y podemos intentar evitar las no preferibles sin sentirnos derrotados si no lo logramos. La teoría de los indiferentes libera de la tiranía de las circunstancias. Quien la comprende profundamente no puede ser chantajeado emocionalmente con amenazas de pérdida, ni seducido con promesas de ganancia. Su felicidad depende únicamente de su propia virtud, lo cual la hace invulnerable a los ataques externos. Esta enseñanza resulta especialmente liberadora en sociedades obsesionadas con el estatus, el consumo o la imagen pública. Permite reconocer que el valor de una persona no depende de lo que posee o de lo que otros piensan de ella, sino únicamente de su carácter moral y de la calidad de sus elecciones. Epicteto creía firmemente en la existencia de una providencia divina que gobierna el universo según un plan racional. Esta providencia no es ciega ni arbitraria, sino expresión de una inteligencia superior que ordena todas las cosas hacia el bien común. Los seres humanos somos parte de este plan universal y nuestra tarea consiste en colaborar conscientemente con él. Esta visión providencial no elimina la responsabilidad humana, sino que la sitúa en su contexto adecuado. Somos libres de elegir nuestras actitudes y acciones, pero estas elecciones se inscriben en un marco más amplio que no controlamos. La sabiduría consiste en distinguir entre nuestra zona de influencia y el plan general, cooperando con este último en lugar de resistirnos inútilmente. El destino, desde esta perspectiva, no es una fuerza ciega que anula la libertad, sino el contexto dentro del cual ejercemos nuestra libertad. Cada situación que enfrentamos, por difícil que sea, es una oportunidad que la providencia nos ofrece para ejercitar la virtud y desarrollar nuestro carácter. Esta doctrina proporciona una base sólida para la aceptación sin resignación. No se trata de someterse pasivamente a lo que ocurre, sino de comprender que incluso las experiencias más duras pueden contribuir a nuestro crecimiento moral si sabemos aprovecharlas adecuadamente. Epicteto insistía en que la filosofía debe ser practicada o no es nada. No basta con comprender los principios teóricos del estoicismo, es necesario aplicarlos constantemente en la vida diaria. Para ello, desarrolló una serie de ejercicios espirituales que permiten interiorizar gradualmente la perspectiva estoica. El primer ejercicio consiste en la atención constante a nuestros juicios y reacciones. Cada vez que nos sentimos perturbados por algo, debemos preguntarnos, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de nosotros, debemos practicar la aceptación. Si depende de nosotros, debemos actuar con determinación. Esta práctica transforma gradualmente nuestra manera de percibir las situaciones. El segundo ejercicio es la premeditación de males futuros. No se trata de ser pesimista, sino de prepararse psicológicamente para las dificultades inevitables de la vida.
Quien ha contemplado serenamente la posibilidad de perder su trabajo, su salud o sus seres queridos, está mejor preparado para afrontar estas pérdidas si llegan a producirse. El tercer ejercicio es la práctica de la gratitud por lo que tenemos, combinada con el reconocimiento de que todo es prestado. Nuestros bienes, nuestras relaciones, incluso nuestra vida, son préstamos temporales que debemos disfrutar sin apego excesivo. Esta perspectiva genera una alegría más ligera y menos vulnerable a las pérdidas. La influencia de Epicteto comenzó inmediatamente después de su muerte y se ha extendido hasta nuestros días. Su primer gran discípulo indirecto fue el emperador Marco Aurelio, quien conoció las enseñanzas de Epicteto a través de su maestro Quinto Junio Rústico. Las meditaciones de Marco Aurelio muestran claramente la huella del pensamiento de Epicteto, especialmente en la importancia concedida a la dicotomía del control. Durante los primeros siglos del cristianismo, muchos padres de la Iglesia encontraron en Epicteto un aliado inesperado. Sus enseñanzas sobre la libertad interior, el desprendimiento de los bienes materiales y la importancia de la virtud resonaban con el mensaje cristiano. Algunos llegaron a considerar que había sido un cristiano antes de Cristo. En el Renacimiento, el redescubrimiento de los textos clásicos devolvió a Epicteto un lugar prominente en la cultura europea. Humanistas como Erasmo y Montaigne encontraron en sus enseñanzas una fuente de sabiduría práctica especialmente relevante en tiempos de crisis e incertidumbre. Pero quizás la influencia más sorprendente de Epicteto se ha manifestado en la psicología contemporánea. Los creadores de la terapia cognitivo-conductual, Albert Ellis y Aaron Beck, reconocieron explícitamente su deuda con el filósofo estoico. El principio fundamental de esta terapia, que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de los eventos, es una reformulación directa de la enseñanza central de Epicteto. Ellis desarrolló su terapia racional emotiva conductual, basándose explícitamente en la idea de Epicteto de que no son las cosas las que nos molestan, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Beck, por su parte, incorporó la noción estoica de que podemos cambiar nuestros sentimientos cambiando nuestros pensamientos. Ambos terapeutas encontraron en el estoicismo un arsenal de técnicas prácticas para ayudar a las personas a superar la ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales. Después de 2 milenios, las enseñanzas de Epicteto mantienen una vigencia sorprendente. Su mensaje central, que la libertad y la felicidad dependen más de nuestra actitud interior que de las circunstancias externas, resulta especialmente relevante en sociedades que tienden a buscar la satisfacción en lo material y lo externo. La primera lección perenne es que el control es una ilusión peligrosa. Pretender controlar lo incontrolable genera frustración y ansiedad. Aceptar lo que no podemos cambiar libera energía para actuar donde sí podemos ser eficaces. Esta sabiduría es aplicable tanto a situaciones personales, una enfermedad, una pérdida, como colectivas, crisis económicas, catástrofes naturales. La segunda lección es que la libertad verdadera es interior. Ninguna circunstancia externa puede privarnos de nuestra capacidad de elegir nuestras actitudes y valores. Esta libertad interior es lo que permite a algunas personas mantenerse íntegras en las situaciones más adversas, mientras otras se derrumban ante dificultades menores. La tercera lección es que la virtud es el único bien que no puede sernos arrebatado. Podemos perder la salud, la riqueza, la reputación, incluso la vida, pero nadie puede obligarnos a actuar de manera inmoral
si no queremos hacerlo. Esta perspectiva proporciona una base sólida para la autoestima y la dignidad personal. Epicteto murió en Nicópolis hacia el año 135 después de Cristo, tras dedicar gran parte de su vida a la enseñanza. No dejó tras de sí riquezas materiales ni monumentos de piedra, pero su legado intelectual y espiritual ha resultado ser más duradero que muchos imperios. Un epitafio conservado en la Antología Palatina resume su existencia con una sencillez conmovedora. Soy Epicteto el esclavo, lisiado de cuerpo, pobre como Iro, pero amado por los dioses. Esa inscripción encierra toda la paradoja y la grandeza de su pensamiento. Fue un hombre que no poseía nada de lo que el mundo suele considerar valioso, ni libertad, ni salud, ni riqueza, y sin embargo se convirtió en maestro de la auténtica libertad. Su sabiduría no brotó del privilegio ni de elucubraciones abstractas, sino de una experiencia directa del sufrimiento, transformada en comprensión profunda de la condición humana. El mensaje de Epicteto trasciende épocas y fronteras porque habla de lo más esencial de la experiencia humana: el deseo de ser feliz y libre. Su propuesta no ofrece atajos ni fórmulas fáciles, sino un camino exigente pero claro. Desarrollar la sabiduría necesaria para distinguir lo que está en nuestras manos de lo que no lo está, y tener el coraje de actuar en consecuencia.